El motivo de la conferencia es para informar las acciones realizadas por la intersindical de trabajadores estatales desde después de la última reunión que tuvimos con el gobierno, donde se realizó un plenario provincial de delegados, militantes y trabajadores, donde se resolvió, como fue también de público conocimiento, por unanimidad el rechazo a la propuesta del gobierno, porque es totalmente insuficiente, porque en realidad lo que hace a la larga es disminuirnos cada vez más el poder adquisitivo de nuestros sueldos, una propuesta que recién se termina de cumplir en el mes de diciembre de este año, y nos deja totalmente desamparados con la posibilidad de que nuestros saberes mejoren o puedan afrontar la inflación actual. El rechazo es la exigencia de cumplimiento de todos los puntos faltantes del acta firmada el 29 de agosto del año pasado, lo que pone en evidencia que ese incumplimiento pone en evidencia la falta de voluntad del gobierno de resolver los problemas de los trabajadores y de dar respuestas que sean serias, porque si no cumplió seguida lo del año pasado, no podemos esperar seriedad respecto de una promesa de aumentos salariales en este momento. Y por otra parte, exigir que hasta tanto haya discusiones, aclaramos, no hay debate, no hay discusiones con el gobierno, simplemente las autoridades del gobierno se presentan para decir qué es lo que han resuelto ellos proponer, y si uno le dice algo, dice bueno, recogemos esto y nos vamos, y se van. No discutan nada, no se puede plantear nada. Lo que queremos entonces es poder tener, hasta que empecemos a discutir, mientras que discutimos y tengamos algún tipo de acuerdo en el aspecto salarial, el reclamo de un 22% con un piso de un mínimo de 1.300 pesos, al igual que se le ha otorgado a la policía de la provincia, desde el mes de enero ya pasado hasta la fecha, o sea, con la retroactividad que nos permitiría hacer justicia con el desfasaje inflacionario que tuvieron nuestros haberes, mientras tanto vayamos discutiendo con el gobierno alguna salida. La total negativa o falta de respuesta por parte del gobierno en distintos puntos, en algunos se negaron a hacerlo, como en el caso de cumplimiento del acta anterior, y en el otro una falta de respuesta que atienda a la demanda. Se resolvió iniciar esta nueva etapa del plan de lucha con 72 horas de paro para mañana, pasado y el viernes, con la característica de mañana de que va a ser un paro con movilización provincial, coincidiendo con la Jornada Nacional de Lucha de la CTA y la multisectorial, pero lo importante es que vamos a hacer en toda la provincia, se van a venir compañeros mañana para hacer sentir la voluntad de los trabajadores de no permitir que nos sigan subordinando, que nos sigan imponiendo políticas de hambre, que sigan imponiendo a los trabajadores el ajuste al que nos están haciendo padecer, ¿no? O sea, no le vamos a permitir más, por eso incrementamos la medida, por eso se va a profundizar con esta movilización provincial, y quedamos con el mandato también para que en caso de que siga sin haber soluciones, porque jueves y viernes no va a haber paro sin asistencia. Si no hay novedades esos días, la otra semana ya quedó también con la facultad esta intersindical de profundizar aún más las medidas de fuerza, haciendo valer, como digo, haciendo valer la decisión de los trabajadores estatales de toda la provincia y de todos los sectores de tener un sueldo digno que permita vivir con dignidad. Doctor Aramayo, una novedad de las últimas horas ha sido la convocatoria del gobierno a los gremios estatales a una conciliación obligatoria. Hubo versiones también de que la posibilidad de que la misma medida se extienda a los otros sectores. ¿Han analizado ustedes esto? ¿Lo han conversado? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros en la última reunión con el gobierno provincial, a través del asesor legal de ATCTA y también de la intersindical, el doctor Miguel Figa, ya hicimos una exposición previa respecto de esta eventualidad.
en presencia del actual secretario de Trabajo, en la que exposición que hizo el doctor Fría, en la que dejó claramente establecida cuál es nuestra posición. Nosotros nos negamos a reconocer como autoridad de aplicación a alguien que de aceptar nosotros esto sería juez y parte, porque se sienta en la mesa de negociación como funcionario y a la vez quiere ser el árbitro de las diferencias que tenemos entre trabajadores y la patronal, de manera que hemos anticipado opinión en ese sentido. Seguramente los compañeros docentes tomarán resolución en sintonía con esta posición. Pero nosotros, reafirmando lo que dijo el compañero Nando Acosta, nosotros queremos darle un mensaje a los afiliados de base de los sindicatos que integran la Intersindical de Trabajadores Estatales, y no solo a ellos, sino a todos los trabajadores de la administración pública, incluidos los docentes, de todos los niveles. Lo que el gobierno pretende con la propuesta que nos ha hecho de recomposición, entre comillas, del 25,8 de acá a diciembre, constituye lisa y llanamente una rebaja salarial encubierta. Porque si recién vamos a ir a integrar nuestra recomposición del 25,8 en diciembre y la inflación, como todo el mundo sabe, va a continuar su rumbo y se va a establecer entre el 45 y el 50% a fin de año, vamos a perder entre 20 y 25 puntos porcentuales de nuestro salario. Esto constituye una rebaja encubierta de nuestro salario. Eso es lo que pretende el gobierno nacional y gobierno provincial, que dicen renegar del neoliberalismo de los años 90, están aplicando la misma fórmula que aplicó el gobierno de la Rúa con Machinea, con Cavallo, que le rebajó el salario a los trabajadores y le rebajó las jubilaciones a nuestros abuelos. Exactamente lo mismo, nada más que con un perfume diferente, con una manera diferente. Rebaja encubierta de los salarios de los trabajadores. Y nosotros, como bien decía el compañero Nando, no estamos dispuestos a soportar este tipo de atropellos con nuestra condición de trabajador y nuestros salarios. Ustedes pidieron un 22% a cuenta de una futura pauta salarial que se explique, ¿no? Exactamente. Esto implica también qué importancia tiene que la negociación se establezca durante todo el año, ¿no? Que se cierre con una pauta fija. Lo que pasa es que el escenario inflacionario es incierto. Ni el gobierno puede garantizar que vaya a detener el proceso inflacionario, ni los trabajadores estamos confiando en que así pueda ser. Entonces, lo más sano es ir vigilando, monitoreando esta evolución. La dificultad está también en la medición, en una medición certera por parte del gobierno nacional a través del nuevo IPC, la determinación de una canasta. La provincia ha desistido de hacerlo a través de la DIPEC y ha convenido de que sea un indicador nacional, provincia y federal, pero no está reflejando la realidad jujeña. Así que hay una dificultad en monitorear, hay una dificultad en que no tenemos un escenario cierto, y lo otro es, no hay confianza justamente en la contraparte del Estado. Respecto a esto, quería agregar que una conciliación obligatoria implica dos cosas: que el que llama a conciliación es el que otorgue la personería, y en este caso no lo es, porque una de las sanciones por no acatar una conciliación obligatoria es poder suspender la personería. En este caso la provincia no es el órgano que ha extendido nuestra personería, no la puede invocar para hacer este procedimiento. Esto es un argumento legal. Y además, para que el Estado pueda llamar a conciliación, debe estar cumpliendo sus obligaciones como patrón, que no es solo pagar los sueldos, ¿no? Es también pagarlos de manera legal, completa, y de haber cumplido acuerdos previos. Y todo esto el gobierno de la provincia no lo puede acreditar. Se habla de una actitud extorsiva en las últimas horas, ¿no?, por parte de los gremios estatales. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Una actitud? Extorsiva. Bueno, yo quiero dejar en claro esto. Cuando hay una negociación, hay dos partes, una reclama, la otra tiene que ver cómo atiende, y si no hay acuerdos hay medidas de fuerza. Nosotros estamos padeciendo una medida de fuerza y actitud extorsiva por parte del gobierno, desde el punto de vista en que no nos permite o no le permite a un montón de compañeros hacer medidas de fuerza.
cuando no les permite hacer medida de fuerza, cuando aprieta y cuando condiciona a los trabajadores a tener que vivir una forma totalmente indigna, con el condicionamiento extorsivo de que si no, hasta lo pueden llegar a dejar sin trabajo. Por eso la exigencia nuestra es el cumplimiento del acta del año pasado, porque hay miles de trabajadores que están viviendo en forma precaria en la provincia, miles en la provincia y miles en los municipios que están teniendo que padecer, sufrir el drama de tener que sobrevivir, tratar de ver cómo se sobrevive con 300, 500 o 1000 pesos. Entonces, que el gobierno hable de actitud extorsiva a los trabajadores es una barbaridad, es no reconocer a los trabajadores. Es reconocer los derechos de los trabajadores, es no reconocer los derechos de los trabajadores a realizar medidas de fuerza ante la negativa de la patronal a acceder al reclamo nuestro, que además nosotros tenemos. No solo decimos que tenemos razón, porque es totalmente justo, estamos cobrando un sueldo por la mitad de lo que deberíamos. El sueldo debería alcanzar para comer, vestir, tener salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación, todo esto debería alcanzar un sueldo. Sin embargo, no alcanza ni para la mitad de eso. Que el gobierno diga qué es lo que tenemos que dejar de hacer, a ver cómo lo va a hacer. Pero además, no solamente tenemos toda la razón cuando reclamamos esto, sino que además tenemos, además de la razón, es posible que se haga. Porque tenemos también las propuestas para poder hacerlo. No se puede hacer porque el gobierno, otra vez, extorsiona a la población de sufrir el sentido, diciendo que si no hace cumplimiento ciego a las políticas que le indican de la nación, nos quedamos sin recursos, y no hace absolutamente nada para modificar la realidad que vivimos y que vive la provincia. Por eso digo, no solo es falso, porque eso es lo que está extorsionando. Nosotros respondemos, y vale la pena para dejarlo aclarado, que vamos a seguir luchando en forma inclaudicable por estos derechos. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, que quede claro que si ellos no cumplen con las necesidades del derecho del trabajador a tener una vida digna con el fruto de su trabajo, nosotros esa protesta la vamos a hacer sentir lo fuerte que sea necesaria hasta que accedan, porque mienten como mintieron el año pasado cuando dijeron que no se podía, y después sí había, y mienten cuando dicen ahora vamos a hacer esto y ni siquiera cumplieron lo del año pasado. Es exactamente al revés de lo que plantea el gobierno. Nosotros sentimos que el gobierno nos extorsiona, o a ustedes no les llama la atención que a 7 meses de haber firmado un acuerdo no hayan cumplido con el 50% de SACTA en 3 puntos que son de fácil resolución administrativa. Están tratando de presionarnos a nosotros con esos puntos que no cumplen, precisamente para que no hagamos media fuerza, o si las tenemos ya dispuestas las levantemos. Es el gobierno el que nos extorsiona a nosotros los trabajadores con este incumplimiento, y como bien decía Nando, extorsiona a la población, la chantajea, agita fantasmas en la población, tratando de demonizar a los trabajadores, y de allí a la criminalización de la protesta, ¿sí?, a la represión y al encarcelamiento hay un paso muy corto. De manera que nosotros estamos advirtiendo esta situación, bien resumida por el compañero Nando Acosta, ¿sí? Es exactamente al revés. El que extorsiona a los trabajadores es el gobierno de la provincia, y de paso extorsiona a la población, la chantajea, le miente, ¿sí? Le crea, digamos, o pretende crearles un clima de zozobra para demonizar a nosotros, a todos los trabajadores estamos hablando, no solo a los de la intersindical, a los docentes en general de todos los niveles, a los otros trabajadores en general de los municipios, ¿sí? Esta es la verdadera situación. Gracias.